Hola a todos, hoy vamos a comenzar con el tema 6 que corresponde al reinado de Isabel II. No incluye la guerra carlista que ya lo vimos en otra clase, así que me voy a detener exclusivamente en el periodo del reinado de Isabel II, ¿vale? Va desde 1833 a 1868. Pues vamos a comenzar. Aquí pongo un pequeño esquema de los apartados que tenéis que tratar. La regencia de María Cristina, del 33 al 40, la regencia de Espartero, del 40 al 43. A partir de entonces, del 43, ya gobierna, la corona recae en Isabel II, con 13 años. Y tenemos gobierno largo de Narváez, gobierno progresista, gobierno moderado de Narváez y el gobierno largo de la Unión Liberal, que ahí podríamos meter el final de Isabel II, en 1868. Esos son los apartados que tenéis que dominar en este tema. Vamos a comenzar con la regencia de María Cristina, donde tenemos varios apartados. El gobierno de Cea Bermúdez, el gobierno de Martínez de la Rosa, el gobierno de progresistas de Mendizábal y Calatrava. Un gobierno de moderado del 37 al 40. Ya entraría después ahí Espartero, ¿vale? Así que ya terminaría aquí. Comenzamos. La regencia de María Cristina. Lo primero que hace María Cristina, bueno, es normal nombrar como primer ministro a un colaborador de Fernando VII. Recordar que los reyes, tanto la regencia de María Cristina como la propia Isabel, son más partidarias de los moderados. Ellos vienen de un mundo del absolutismo, así que los liberales no le hacen mucha gracia. Por eso el primer gobierno pues no puede ser un liberal progresista, no muy liberal, es al contrario, es muy moderado como es el gobierno de Cea Bermúdez. De Cea Bermúdez lo que tenemos que tener en cuenta, la medida más importante que hace, ¿eh? Recordar que venía del mundo absolutista, pues lo que va a hacer junto con su ministro Javier de Burgos es la división de España en 49 provincias, tal como hoy la conocemos, ¿vale? Seguidamente, estamos en plena guerra carlista, los liberales más exaltados quieren más, hay que ganar la guerra, la regente necesita del apoyo de los liberales y cambia el gobierno por uno más liberal. Nos iríamos ahora a Martínez de la Rosa. Lo más importante que va a hacer este político es el Estatuto Real de 1834. Y tenemos que hablar un poquito de las características de este documento, que en principio parece una constitución, pero no tiene nada que ver con una constitución. ¿Por qué? Porque no la ha votado el pueblo. Como bien digo aquí, en esta parte que estoy señalando yo, no sé si se verá con el cursor, creo que no se va a ver, pero bueno. Es una carta, es un documento que lo da la reina, lo ofrece la reina. Por eso se llama carta otorgada por la reina, donde las cortes no tienen ningún protagonismo. Por supuesto, la reina sigue teniendo muchísimo poder y en este documento no se regula los poderes de la reina ni de las cortes porque es arbitrario, es indiferente, la reina va a seguir teniendo mucho poder. También no recoge los derechos del ciudadano, como podían ser derecho a la expresión, que no haya censura, libertad de imprenta. Esto no ocurre. Las cortes, las cámaras, van a haber dos cámaras, el estamento de próceres y el estamento de procuradores. El estamento de los próceres son elegidos por la propia reina, para que veáis el poder que tiene, y están formados por nobles. Y después el estamento de los procuradores se elegían, pero con un sufragio muy limitado, solamente votaba un 0,15% de la población. Es un sufragio muy restringido y estas cortes tampoco tenían un poder legislativo claro. El poder recae prácticamente, tanto el ejecutivo como el legislativo está en el rey. Tiene un poder casi de veto absoluto el rey, ¿vale? Pues era un documento como para hacer un amago de liberalismo, pero realmente no era así. Los progresistas, los liberales más exaltados, recordad lo de veinteañistas y lo de doceañistas,
Por este caso, los veinteañistas, que son los más exaltados, que serían los que se llaman progresistas, no están de acuerdo con este documento y bueno, esto no tiene éxito. Así que la reina tiene que echar mano de un liberal todavía más progresista. Y nos vamos ya a la siguiente etapa con el gobierno progresista del 35 al 37. En un principio sería Mendizábal y posteriormente sería Calatrava. Eso que veis ahí del 40 no es correcto, ¿eh? El gobierno progresista va a terminar en el 37. Bueno, pues tenemos a Mendizábal, que es un progresista, y lo primero que va a hacer es la gran desamortización eclesiástica. Él decía que tenía la llave para ganar la guerra, el objetivo era ganar la guerra carlista, y como no hay un duro, no hay dinero, pues la medida que toma es quitarle las posesiones a la iglesia, al clero, y es lo que se le llama la desamortización eclesiástica de Mendizábal, en el finales del 35 y en febrero del 36. Le quita las posesiones y la pone en venta al público en general, al ciudadano. Él piensa que la van a comprar campesinos, burgueses, gente más humilde, pero como lo hizo de forma tan rápida, en un momento tan corto y hacía falta tener una solvencia económica, tener dinero, pues ese grupo social no lo tenía. El campesino no disponía de ese dinero y cayeron en manos pues, principalmente de los nobles. O sea que no se da posesiones a una clase media, que era lo que quería Mendizábal, aparte de su objetivo de ganar la guerra y de conseguir dinero. Dinero va a conseguir, con ese dinero va a pagar a nuevos soldados y aumenta el ejército cristino o isabelino para luchar contra los carlistas. ¿Vale? Así que este apartado es muy importante, la desamortización de Mendizábal no se te puede olvidar, es muy importante. Ya dijimos que la reina siempre no le hacía mucha gracia a los progresistas, entra en desavenencia con Mendizábal. Esta medida, lógicamente, a la reina no le agrada, al clero tampoco le agrada. Así que en mayo del 36 va a dimitir Mendizábal. Aparece durante un pequeño corto de tiempo, un gobierno de los moderados, pero ante este gobierno de los moderados va a haber un pronunciamiento que se llama el pronunciamiento de los sargentos de la Granja en el 36. La Granja era un pueblo de Segovia y vuelven a instaurar a los progresistas en en el gobierno. ¿Vale? Pero ahora con Calatrava de gobierno y Mendizábal en el Ministerio de Hacienda. Y lo que van a hacer ahora Calatrava es la Constitución del 37. ¿Vale? Muy importante que sepáis las características de cada constitución que vayamos viendo. En este caso es una constitución progresista, en donde va a haber, se establece la soberanía nacional, aunque el rey seguía teniendo muchísimo poder, como señalo aquí, ¿vale? Es una constitución breve, donde hay separación de poderes, se amplía el sufragio, aunque seguía siendo muy limitado, se van a reconocer los derechos como libertades, autonomía de los ayuntamientos, libertad de imprenta, libertad de asociación, igualdad ante la ley. Va suprimiendo los últimos reductos del antiguo régimen, ¿vale? Como bien pongo aquí. Las cortes se van a llamar el Congreso y el Senado, y el Estado va a ser no confesional. Hay libertad de cultos, ¿vale? No obstante, como digo, la reina va a tener ciertos derechos, bastante derechos, como el poder de veto a rechazar las leyes, puede disolver las cortes, puede nombrar y quitar ministros. Bueno, también hay pues separación de poderes, como he dicho, en los tribunales de justicia, pues el poder judicial está separado. Bueno, pues una vez esto, aquí tenemos otra imagen de la distribución de poderes, ¿veis? El poder legislativo
el Senado y el Congreso hacen las leyes, hay ciudadanos que van a votar, aunque muy restringido, un sufragio restringido, y el Poder Ejecutivo está en la corona, nombra jefe de gobierno y ministros. Es importante que aquí tenemos este cuadro, es importante que tengáis en cuenta la diferencia entre los moderados y los progresistas, porque lo vamos a ver a lo largo de todo el desarrollo del tema. ¿eh? Los moderados, si entra un gobierno moderado, pues son personas de orden, autoritarios, sus líderes van a ser sobre todo Ramón María Narváez. La soberanía es compartida entre la soberanía del pueblo con la reina. Soberanía compartida el rey con el pueblo. El sufragio va a ser más restringido que los progresistas. Los derechos lo van a limitar. Sobre todo se hacía mucho hincapié en el derecho de imprenta, la libertad de imprenta, de poder publicar y que no haya censura. El Estado, pues los moderados son más partidarios de un Estado confesional, católico. Siempre se va a llevar mejor con el clero que si es progresista. Aquí tenemos los periodos de gobierno, del 37 al 40, del 43 al 54, del 63 al 68, pero eso lo vamos a ver nosotros con más detalle. Mientras que por el bando progresista aumentan las libertades, son más defensores de las libertades. Sus líderes van a ser Mendizábal, Espartero, Juan Prim y Calatrava en este caso. Soberanía nacional, el sufragio aún siendo restringido, pero se amplía el cuerpo electoral, es más amplio el sufragio. Y los derechos también se amplían, sobre todo fin de la censura, libertad de imprenta, derecho de asociación, ¿vale? Derecho a la propiedad. En el terreno religioso, pues libertad de cultos, es lo que se llama aconfesionalidad. Van a gobernar desde el 40 al 43 con Espartero, en el bienio progresista en el 54 y 56. Y ya hemos visto que en el 37 también, en el 36, 37 también están gobernando. Vale. Pues pasamos y seguimos con la regencia de María Cristina y nos vamos ahora, después del 37 va a haber un breve gobierno moderado desde el 37 al 40 y lo que hace este gobierno moderado es una ley de ayuntamientos que no gusta a los progresistas y es cuando Baldomero Espartero le va a pedir a la reina que quite esa ley. Recordad que Baldomero Espartero pues, es un general con muchísima fama porque está en la guerra carlista. En el 39 va a derrotar a los carlistas y es cuando él se siente fuerte y se va a oponer a María Cristina, le va a pedir que quite esta ley de ayuntamientos por el cual los ayuntamientos no tienen el poder de elegir a sus alcaldes, sino que lo está eligiendo la propia reina y la reina se niega a quitar esta ley, le pide que quite el gobierno, la reina se opone a quitar el gobierno y Espartero va a obligar a abdicar a María Cristina como regente y María Cristina se va a exiliar a Francia, ¿vale? Así que tenemos ahora el gobierno de Baldomero Espartero, famoso por ganar la guerra, y vamos a tener en un periodo de la regencia de Baldomero Espartero en el 40 y en el 43. Es el líder de los progresistas y como tal pues hace unas leyes muy progresistas, prensa libre, amplía el censo electoral, continúa con la desamortización de Mendizábal y está a favor de que continúe la milicia nacional. Recordar que la milicia nacional se estableció en el bienio liberal y es un cuerpo de seguridad que va a atacar a todos esos pronunciamientos de orden absolutista o moderado, ¿vale? Sino que la milicia nacional va a estar a favor del movimiento progresista. La gran paradoja fue que Espartero fue una auténtica sorpresa negativa para
sus propios compañeros de partido progresistas, ¿eh? Porque va a tener una serie de actuaciones contrarias a las ideas progresistas. En primer lugar, le dio muchísimo protagonismo al ejército, gobernó de forma autoritaria, dictatorial, colocó en el gobierno a miembros amigos suyos llamados ayacuchos que lucharon con él en América. Recordar que América se independizó y Espartero luchó allí con los ayacuchos. Y después bombardeó Barcelona. Esto de bombardear Barcelona, ¿de dónde viene este bombardeo de Barcelona? Pues la explicación es muy sencilla. Baldomero Espartero llega a un acuerdo comercial con Inglaterra por el cual va a quitar impuestos a los productos ingleses, van a poder llegar con mucha más facilidad. No es proteccionista del comercio de los bienes españoles, sino que es librecambista. Hace un acuerdo con Inglaterra para que los productos puedan comerciar libremente sin ninguna trabas impositivas ni comerciales de ningún tipo. Entonces los productos llegan con mucha facilidad a España y esto perjudica a los productos de la industria catalana, sobre todo los productos textiles, con lo cual Barcelona pues se llenó de revueltas, de quejas por las industrias catalanas. Entonces a él no se le ocurre otra cosa que bombardear la ciudad de Barcelona con la imagen tan mala que va a dar en su propio partido y en el extranjero. Por otro lado, también continúan los pronunciamientos del bando moderado, que no se olvide estos pronunciamientos, en contra del gobierno progresista de Baldomero Espartero y a los líderes de los pronunciamientos pues los fusilaba, cosa también inaudita hasta entonces, porque bueno, pues se le condenaba a prisión, se le condenaba al exilio, pero nunca se le fusilaba. Pues todas estas medidas llegaron a originar un desprestigio en los propios partidos progresistas y el propio partido moderado pues estaban en contra y ya se toma la medida de mmm, cambiar de gobierno y Narváez da un golpe de estado, otro pronunciamiento, lo derroca y entramos ya en el siguiente gobierno que sería el gobierno largo de Narváez. ¿Qué va a hacer Narváez? Pues se decide que ya no va a haber más regencias y a la reina Isabel con 13 años se le proclama mayor de edad y es la reina Isabel la que va a ocupar la corona hasta su final en el 1868. Aquí tenemos las partes de este tema, los gobiernos, un gobierno largo de Narváez, luego tenemos un gobierno progresista, luego tenemos un bienio moderado de Narváez y por último vamos a tener un gobierno largo de 6 años de la Unión Liberal más el final de Isabel. Así que ahora nos iríamos a la primera parte que es el gobierno largo de Narváez. ¿Y cómo es? Lo primero que tenemos que hablar es por qué es un gobierno largo. Pues por varios motivos. Por el desprestigio, primero por el desprestigio que tiene el Partido Progresista debido a la situación anterior del gobierno de Espartero. El escándalo que supuso bombardear, fusilar, gobernar de forma autoritaria, dictatorial, un gobierno progresista. Así que el Partido Progresista cayó un poco en decadencia, ¿vale? Después, la gente también tenía ganas ya de orden, de disciplina, tantos cambios de gobierno que no duraban nada, pues se ve como una necesidad de que haya un gobierno pues más serio, de orden, con un gobierno fuerte, estable. Y esto Narváez lo sabe utilizar como nadie porque una de las características de Narváez pues era su orden, el control y tenía una cualidad muy grande a la hora de poner fin a las revueltas, ¿vale?
Así que por eso la situación le va a favorecer al gobierno moderado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que estamos ante una reina muy joven, de 13 años, que no fue... esto ya lo vamos a decir para los siguientes gobiernos, ¿no? Una reina que no fue educada para la política, una reina caprichosa, perdón, caprichosa, era muy pasional, muy enérgica, muy folclórica, muy risueña, le gustaba mucho a la gente, caía bien, pero no estaba educada para la política. Era muy influenciable y de ello se preocuparon tanto los moderados como los progresistas de que siguiera siendo así, de que no tuviera un culto, una formación política ni un interés por la política. De hecho, le buscaron un esposo que fuera igual que ella, que no tuviera interés por la política, que fuera manejable, manipulable. Francisco de Asís, que se llamaría su esposo. Esto va a tener muchas consecuencias y siempre se le va a ella, siempre se le va a achacar los males de la política, cuando realmente eran los políticos de alrededor los que llevaban el país. Bueno, dicho esto, pasamos a las medidas de Narváez y lo primero que va a hacer Narváez es una constitución. Y como era la constitución del 45, como era moderado, pues ya sabéis las características de la constitución. Soberanía compartida entre las cortes y el rey, aumenta el poder de la reina en este caso, tiene poderes importantes, es un estado confesional, va a favorecer al catolicismo, no hay libertad de cultos, los derechos se restringen, son más regulados, las cámaras van a existir dos, Cámara del Congreso y del Senado, al Congreso se vota un 15% de la población, es un sufragio bastante censitario, no a la milicia nacional, no a la desamortización, corta la desamortización, y no a las autonomías de los ayuntamientos. ¿Vale? Así que era la típica constitución de un gobierno moderado, un gobierno liberal moderado. ¿Vale? Continuamos, aparte de la Constitución, hace otras medidas y aquí tenemos que poner unas medidas encaminadas a la centralización, al control, al orden, ¿vale? Y tenemos una reforma fiscal, va a unificar los impuestos, va a mejorar la hacienda, va a mejorar la contribución, tenemos una reforma penal, los mismos códigos, una uniformidad de códigos, de delitos. Va a darle un papel muy importante a los gobernadores civiles, quienes van a controlar las provincias, van a controlar a los alcaldes. Aquí ya estamos entrando en lo que posteriormente va a ser el caciquismo. Va a crear un nuevo cuerpo de seguridad, que es la Guardia Civil. En contra de la milicia, pues tenemos a la Guardia Civil. Es un cuerpo de seguridad con el objetivo de combatir el bandolerismo, que tanto daño estaba haciendo en los campos españoles, en el mundo rural. Por eso a la Guardia Civil se le relaciona principalmente con el mundo rural, no tanto con el mundo urbano, con las ciudades. Y ya por último, pues aquí lo tenemos, mejora, hace un acuerdo, un concordato con el Papa, con la Santa Sede en 1851, por el cual va a declarar en un estado confesional católico, va a defender el catolicismo en España, va a apoyar a la Iglesia en España. A cambio, el Papa tiene que reconocer que Isabel es la legítima heredera de la corona y no los carlistas, que no se os olvide que los carlistas siguen pululando por ahí y entonces el Papa termina reconociendo a Isabel como legítima heredera al trono.
No obstante, Narváez va a tener, aquí ponemos otra diapositiva sobre las características de la Constitución. Si domináis, si domináis los apartados que yo os he dicho para dominar la Constitución, lo vais a tener más claro. Siempre tenemos que hablar de soberanía, tenemos que hablar de cámaras, tenemos que hablar de sufragio, si es muy censitario o más amplio, tenemos que hablar de separación de poderes, tenemos que hablar de la religión, si un Estado es confesional o aconfesional, si hay libertad de cultos. Tenemos que hablar de las libertades, si amplía las libertades o las restringe. Tenemos que hablar de la milicia nacional, tenemos que hablar de la desamortización. Entonces, todos estos puntos, tú dominando estos puntos, pues puedes hablar de cada constitución que vamos a ir viendo, sea moderada o sea progresista. Otro cuadro para que tú te vayas acomodando, te vayas familiarizando con las constituciones. Siempre, pues, los tres poderes, la corona, las dos asambleas, Congreso y Senado, los sufragios, lo de siempre. Bueno, pues pasamos ya a los problemas de Narváez. Los problemas, va a tener muchísimos problemas porque estamos ya en 1848 y Europa se va a llenar de revoluciones en ese año. En Francia, en el Imperio Austrohúngaro, en Italia y, como no, en España. Van a surgir ya las reivindicaciones obreras y campesinas. Ya está Karl Marx por ahí publicando los libros, su ideología, el marxismo. Otro apartado muy importante, se va a crear en el 49 el Partido Demócrata, debido a los movimientos revolucionarios de toda Europa. Ahora eran más radicales y van a meter en sus programas políticos pues reformas, ideología más del obrero, más socialistas. Se va a preocupar más del obrero y del campesino que lo que llevamos visto hasta ahora. Otro apartado muy importante es surge la Segunda Guerra Carlista en el 46, desde el 46 al 49, originada porque no se ha llevado a cabo la boda de Isabel II con el hijo de Carlos María Isidro, tal y como se le prometió para poner fin a la Primera Guerra Carlista. Entonces, el candidato para Carlos era su hijo y los políticos han decidido que sea Francisco de Asís, como ya hemos mencionado antes, una persona carente de todo interés por la política, y esto agrava, incomoda, disgusta a los carlistas y se proclama una segunda guerra carlista no tan importante como la primera, pero problemas que sí que es un nuevo problema añadir al gobierno de Narváez. Crisis de subsistencia, malas cosechas, eh, lo que va a dar lugar a motines en Andalucía, en Cataluña, y siempre lideradas por estos partidos progresistas y sobre todo por el nuevo partido demócrata, ¿vale? Y un apartado muy importante era la corrupción de la reina. Ya hemos dicho que la reina era muy influenciable y tenía dos palidos, dos personas de su confianza, como era su confesor Antonio María Claret y la monja Sor Patrocinio, que estaban continuamente pues, influenciando, sobre todo en ideología conservadora, lo cual le perjudicaba muchísimo a los progresistas y a los demócratas. Así que vamos con un pronunciamiento, de nuevo un pronunciamiento, que se produce en Vicálvaro, una población de Madrid, se llama La Vicalvarada, originada por O'Donnell y fue acompañada de la lectura de un manifiesto. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Este es O'Donnell. Acompañada de un manifiesto, el manifiesto de Manzanares, redactado por nuestro político malagueño Cánovas del Castillo, en el cual se justifican ese pronunciamiento de la Vicalvarada, y en ese manifiesto pues
pedían un régimen más representativo, pedían el aumento del sufragio, la mejora del sistema electoral, la reducción de impuestos, que se desaparecieran esa camarilla alrededor de la reina, volver a crear la milicia nacional, total, que se produce este pronunciamiento de la Vica Alvarada, sale victorioso y la reina se asusta y el gobierno va a pasar a los progresistas, liderados de nuevo por Espartero, lo tenemos aquí en esta diapositiva, aquí a la derecha, Espartero, y tenemos a O'Donnell como ministro de la guerra, ¿vale? Y ya estamos en el bienio progresista. Aquí tenemos a Cánovas del Castillo, autor del Manifiesto de Manzanares. El bienio progresista del 54 al 56, lo primero que va a hacer es una nueva constitución, claro, la otra era moderada, pues van a poner una constitución progresista similar a la del 37, pero no se puede llevar a la práctica porque el gobierno va a durar poquísimo, 2 años, y no se lleva a la práctica esa constitución. Otras medidas, pues lo más importante que no se te puede olvidar es esta segunda que tengo aquí, no sé si después lo va a captar el vídeo, la desamortización de Madoz en el 55. Y hay que hablar un poco de esta desamortización. Mientras que la otra era una desamortización eclesiástica, esta es una desamortización civil, porque ataca a los bienes de los ayuntamientos. ¿Vale? Los ayuntamientos tenían una serie de terrenos donde los vecinos podían meter allí a su ganado, los vecinos podían recoger leña para el invierno, o incluso aparte de ese territorio, de esas tierras, se podían alquilar, con el que se conseguía una renta, que se podían destinar para médicos, para contratar a médicos, para contratar a maestros, etc. También se utilizaba, como he dicho, para obtener leña, para calentar los hogares, o sea, eran tierras gratuitas para los vecinos y la verdad que ocasionó bastante daño a los ayuntamientos. En cambio, el gobierno sí obtuvo, recaudó un dinero en metálico que le venía muy bien, porque ahora se va a dedicar a afianzar, mejorar, desarrollar la industria, sobre todo la industria del ferrocarril. Para ello también se hace una ley de ferrocarriles en 1855, donde se van a dar ayudas a empresas implicadas que se quieran implicar en desarrollar la línea de ferrocarril en España, ¿vale? Siempre tenemos que decir que a la reina no le agradan los gobiernos progresistas y este bienio también va a tener, vamos a ver por aquí, este bienio va a tener también sus problemas y los problemas del movimiento obrero no son resueltos, hay agitaciones en las ciudades, se produce la primera huelga general en Cataluña en 1855, se producen en Castilla ocupaciones de tierra. Ya os digo que hay una preocupación por el obrero y el campesino, sobre todo a partir del 48, por toda la movida que está habiendo en Europa, los movimientos marxistas, anarquistas, y todo esto pues influye mucho y estos movimientos pues van desgastando al gobierno progresista de Espartero. Otra cosa que se le achacaba a Espartero, al contrario de la primera etapa de Espartero, es que no parecía como que tenía desidia a gobernar. La gente le criticaba que no estaba gobernando, no estaba sacando normas. Todo lo contrario de en su primera etapa, que se atrevió a bombardear Barcelona, a hacer ejecuciones, a hacer numerosas leyes, etc. ¿Vale? Total, que la reina entrega el poder a de nuevo en este caso, a O'Donnell, al ministro de Espartero, el ministro de Guerra, le quita a Espartero y el gobierno pasa a O'Donnell. Pero es aquí que ocurre un hecho anecdótico
que están en la fiesta de cumpleaños de la reina y había un protocolo por el cual la reina sacaba a bailar al presidente del gobierno, al primer ministro, en este caso O'Donnell. Pues de aquí que no saca a O'Donnell a bailar y saca a Narváez, con el que tiene más feeling, más química, ella es más moderada, y O'Donnell coge un rebote y piensa que la reina no le da su confianza y dimite. Con lo cual entramos en la siguiente etapa, que sería el gobierno corto de Narváez desde el 56 al 58. Aquí tenemos ya 56-58, tenemos de nuevo a Narváez. Gobierno corto de Narváez. Y tampoco hay mucho que hablar de aquí, es un gobierno muy corto y lo más importante es la ley de instrucción pública, la ley de enseñanza, la ley Moyano. Importante porque ha durado muchísimo, un siglo, desde el 55 creo que podía ser, la ley Moyano, perdón, desde el 57, perdón, desde el 57, la ley Moyano desde el 57 y duró hasta el 70. Fijaros, más de un siglo duró esta ley, por la cual pues se divide en tres niveles la enseñanza, el primer nivel la primaria, que será obligatoria y gratuita hasta los 12 años, luego tenemos la secundaria, formada por bachillerato y magisterio, y después tenemos la superior, formada por las universidades, y así que lo importante es esta ley. Pero ¿qué ocurre? Que Narváez ya no estaba tan bien como antes. Narváez tiene problemas personales, tiene cambios de humor, es errático, es bipolar, va de unas tendencias a otras, sus compañeros de partido no lo reconocen, es muy difícil gobernar con una persona así, y Narváez ya también está desgastado y la reina va a llamar de nuevo, va a llamar a ese O'Donnell que se quedó ahí colgado en la fiesta y va a llamar a O'Donnell para que gobierne. Y entraríamos ya en el gobierno largo de O'Donnell. Durante 6 años tenemos a O'Donnell, ¿vale? O'Donnell, hemos dicho que va a durar durante 6 años su gobierno. ¿Y cómo puede durar tanto si los gobiernos están durando muy poquito? Pues le pasó igual que a Narváez en, en el... vamos a ver si lo digo. En el 43. ¿Vale? Le pasó igual que a Narváez, pues se aprovechó de las circunstancias. Estas circunstancias de ahora es que estamos en una etapa buena, una etapa de prosperidad económica, hay dinero, hay tiempo para hacerlo y se aprovecha O'Donnell. O'Donnell con su partido nuevo, que ahora hablaremos unas cuantas características de ese partido, que es la Unión Liberal. Pero bueno, ¿de dónde viene este dinero? Este dinero viene como consecuencia de la desamortización del 55 y de la industria del ferrocarril, que en un principio fue dando beneficios, ¿vale? Así que se va a encontrar con una época bollante económicamente y puede pues hacer hay pocas, no, hay menos protestas, menos conflictos, que si hay dinero hay menos conflictos que antes, ¿vale? Hay que hablar un poco de su partido, de la Unión Liberal. ¿Qué era la Unión Liberal? Era un partido de centro, un partido puente entre progresistas y moderados. Engloba políticas tanto de moderados como de progresistas. No tiene una ideología propia, sino que se conoce por lo que no son. No son ni progresistas ni moderados. De ahí que sus miembros, unos vengan del Partido Progresista, otros vengan del Partido Moderado. Es decir, un moderado que sea más liberal, pues, pero no llega al término de progresista, pues engloba a la Unión Liberal. Y un progresista que sea más moderado, pues engloba a la Unión Liberal. Se va a la Unión Liberal. ¿Vale? Son partidos basados en un fuerte dirigente, como en este caso sería O'Donnell. No tienen un plan claro ni con quién lo van a hacer, ¿vale? Así que en el momento que el líder flojea, pues estos partidos lo tienen muy complicado, porque no tiene una base política coherente, sino son todos heterogéneos. Vale, pues vamos con
¿Qué hace O'Donnell y su partido de la Unión Liberal? Pues va a haber una frenética actividad exterior. Van a intervenir en muchos conflictos en el exterior. La ventaja que tiene de intervenir en conflictos exteriores es para disimular las miserias o los problemas que pueden haber en el interior. Oye, que el gobierno va mal. Bueno, pues la culpa de Marruecos. Vamos a intervenir en Marruecos. ¿Vale? Que el gobierno va mal. Bueno, pues vamos a intervenir aquí. Siempre el problema se achaca al exterior. Y después, ¿por qué también esta frenética actividad en el exterior? Porque era la moda del momento. Estamos a mediados del siglo XIX, 1850, 1860, y aquí se están repartiendo las potencias europeas como Gran Bretaña, Francia, Alemania a partir del 70. Pues hay un interés por el continente africano para extraer recursos, para poder ello abastecer las industrias en el interior que tienen, sobre todo las industrias siderúrgicas, necesitan hierro, acero, carbón y se adentran en el continente africano y para colonizar el continente africano y en Asia, en Indochina, ¿vale? Van a entrar en Malasia, en Indonesia, en todos estos van a entrar las potencias. Hemos dicho Gran Bretaña, hemos dicho Francia, Alemania, pero también está Holanda, también está Portugal, también está Italia, ¿vale? Entonces, ¿en qué conflicto van a entrar? Pues vamos a ver los principales conflictos donde va a entrar el gobierno de O'Donnell. El más importante de todos, que no está aquí puesto en orden, es la Guerra de Marruecos de 1860, que originó eh, bueno, ¿por qué interviene? Por las tensiones sociales del movimiento obrero, huelgas, rebeliones, y para acabar con estas tensiones internas, pues se busca un enemigo en el exterior. También deseo de prestigio, ¿eh? Como todas las potencias, el nacionalismo tan grande que hay en ese momento. Pues yo conquisto Marruecos y España pues va teniendo prestigio, ¿vale? Así que entran en Marruecos, se consiguen la victoria de Castillejo y Badras. España se anexiona parte de Marruecos con plazas como Tetuán, Larache. Consecuencia, pues prestigio para España, prestigio para O'Donnell. Hay generales como Prim que se convierten en héroes populares, lo cual le va a hacer pasarse al terreno político. Pero no pudimos quedarnos como Marruecos, como una colonia, porque tanto Inglaterra como Francia se opusieron. De hecho, Marruecos va a quedar como una colonia principalmente francesa. Luego es verdad que luego nos dejan un protectorado en el norte, pero bueno, no conseguimos ocupar Marruecos. Otro conflicto, otro conflicto en el que entramos. Vamos, voy a parar aquí.